Gracias. Entonces, como decía, vimos que todo pertenece a Krishna y que si no, tenemos el concepto de yo y mío como un concepto corporal de la vida y que esto nos lleva al anhelo y la lamentación. Entonces vamos a leer un verso del capítulo 18 que se llama La perfección de la renunciación y el verso es el 54. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso en sánscrito nos dice: Brahma Bhuta Prasanatma Na Shochati Na Kanshati Sama Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Lavate Param. Traducción palabra por palabra. Brahma Bhuta, siendo uno con el absoluto. Prasana Atma, completamente jubiloso. Na, nunca. Shochati, se lamenta. Na, nunca. Kanshati, desea. Samaha, con la misma disposición. Sarveshu, para todas. Bhuteshu, las entidades vivientes. Mat Bhaktin, mi servicio devocional. Lavate, gana, param, trascendental. Traducción. Aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En ese estado, él llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Para el impersonalista, el llegar a la etapa Brahma Bhuta, la etapa en la que se vuelve uno con el absoluto, es lo máximo que existe. Pero para el personalista o el devoto puro, aún se tiene que seguir adelante, aún hay que llegar a dedicarse al servicio devocional puro. Eso significa que aquel que se dedica al servicio devocional puro, que se le presta al Señor Supremo, ya se encuentra en un estado de liberación denominado Brahma Bhuta o de identidad con el absoluto. Si no se es uno con el Supremo, el absoluto, no se le puede prestar servicio a él. En el plano de la concepción absoluta no hay diferencia entre el servido y el servidor. Sin embargo, en un sentido espiritual superior, sí existe una distinción. En medio del concepto material de la vida, cuando uno trabaja para complacer los sentidos, hay sufrimiento, pero en el mundo absoluto, cuando uno se dedica al servicio devocional puro, no lo hay. El devoto que está en el plano de conciencia de Krishna no tiene nada de que lamentarse ni nada que desear. Como Dios está lleno, una entidad viviente que esté dedicada al servicio de Dios con conciencia de Krishna, también se vuelve llena en sí misma. Ella es como un río que se ha limpiado de toda el agua sucia. Como un devoto puro no piensa en nada más que en Krishna, naturalmente siempre está dichoso. Él no se lamenta por ninguna pérdida material, ni ambiciona una ganancia, porque está lleno en el servicio del Señor. Él no desea el disfrute material, porque sabe que toda entidad viviente es una parte integral fragmentaria del Señor Supremo, y por ende es eternamente un sirviente. En el mundo material, él no ve a alguien como superior y a alguien más como inferior. Las posiciones superiores e inferiores son efímeras, y un devoto no tiene nada que ver con apariciones o desapariciones efímeras. Para él, piedra y oro son de igual valor. Esa es la etapa Brahma Bhuta, y esa etapa la alcanza muy fácilmente el devoto puro. En esa etapa de la existencia, la idea de volverse uno con el Brahman supremo y aniquilar la individualidad propia se vuelve infernal. La idea de llegar al reino celestial se vuelve una fantasmagoría,
Y los sentidos son como los colmillos rotos de una serpiente. Así como a una serpiente que tiene los colmillos rotos no se le teme, asimismo, no hay nada que temer de los sentidos cuando están controlados automáticamente. Para la persona infectada por lo material, el mundo es desolador, pero para un devoto el mundo entero es igual que Vaikunta, o el cielo espiritual. Para un devoto, la personalidad más elevada de este universo material no es más importante que una hormiga. A esa etapa se puede llegar por la misericordia del Señor Chaitanya, quien predicó en esta era acerca del servicio devocional puro. Entonces, pidiendo las bendiciones y el permiso a nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de la ISKCON, y maestro espiritual Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale, y de los devotos. Entonces, es muy importante en este verso, este Brahmabhuta, este estado que la entidad viviente que está practicando un sendero espiritual anhela sí alcanzar, este estado de, digamos, paz interior. Nos dice que antes de llegar a este estado, y en este se está refiriendo a un devoto puro, significa que ese devoto se ha purificado de todos los anartas en su corazón para llegar a este estado. ¿No? Nosotros estamos en el capítulo 18, al final del Bhagavad Gita. Significa que ese practicante ha comprendido muchas de las instrucciones de los versos anteriores y de los capítulos anteriores para llegar a este estado. Entonces, la persona que aún no alcanza este estado se encuentra dentro de un concepto material de la vida, concepto corporal de la vida. Entonces, hace muy hincapié este verso sobre Sochati na Kangshati, no desear y no lamentarse. Recordemos que el Bhagavad Gita empieza, ¿no?, con la situación en que Arjuna, el devoto de Krishna, se encuentra en una crisis existencial y Krishna lo está instruyendo. Pero antes de esto, Arjuna está argumentando supuestamente con grandes argumentos inteligentes de por qué no debería hacer las cosas que Krishna está pidiendo que haga. Y Krishna desaprueba eso, porque le dice: usted está en el concepto corporal de la vida, por eso se lamenta. Porque usted cree que esa persona es su tío. Usted cree que esa persona que está enfrente es ese cuerpo. Y Krishna le dice: usted debería estar contento de que ese cuerpo muera y se purifique de todas las reacciones pecaminosas, porque usted es un alma espiritual. Entonces todo el Bhagavad Gita se trata de que Arjuna está en un estado de lamentación, como está el alma condicionada. ¿Por qué se lamenta? Porque se identifica con cosas que cree que es, pero en realidad no es, son invenciones de su mente. Se cree una persona que es hombre, mujer, que nace en cierto lugar, con ciertas características. Eso debe entender que son solo circunstancias temporales que hacen a su condicionamiento, pero que no es el ser, que no es yo soy esto. Yo soy esta alma espiritual condicionada con todas esas características, pero no que yo me debo dejar influenciar y debo vivir mi vida conforme a estas características. ¿No? Conciencia de Krishna nos muestra la situación en la que estamos. Entonces, Srila Prabhupada nos dice: Kangshati significa anhelo, Sochati, lamento. En este mundo material ocurren dos cosas: las cosas que no poseemos, las cosas que anhelamos. Si consigo estas cosas, seré feliz. Si consigo estas, pero no tengo dinero. Si consigo dinero, entonces seré feliz. Esto es anhelo. Y cuando lo pierdes, así que tanto si buscamos ganar como si anhelamos, eso también es un tipo de aflicción. Cuando sufrimos pérdidas, hay aflicción. Pero si estamos en Brahmabhuta, Avashtana, en nuestra existencia, no estarás ni afligido ni ansiando, estarás en equilibrio. Entonces aquí Srila Prabhupada nos muestra o nos explica que todo se mueve en conformidad a anhelo y lamento, ¿no? Anhelo por lo que no tengo, lamento por lo que pierdo. Entonces,
El Bhagavad Gita nos enseña todo en base a pérdida y ganancia. Quiero esto. Ay, perdí aquello. ¿Por qué? Porque creo que las cosas son mías. Como ya vimos la clase pasada. Aham mameti. Yo y mío. En cuanto a un concepto corporal de la vida, ¿no? Ay, eso que tenía era tan querido para mí. Estoy muy apegado. No recuerdo que soy un alma espiritual y que Krishna me da las cosas para que yo sí las use, para su complacencia o para la complacencia de sus devotos, no para mi complacencia personal física a través de los sentidos. Porque Srila Prabhupada nos explica que esto desencadena una sucesión de cosas que todo el tiempo estamos anhelando, como vimos la clase pasada, aumentando, decía Srila Prabhupada, aumentando los deseos y aumentando el enredo material. En el mundo material también existe el mismo, en el mundo espiritual, también existe el mismo Sochati Kanshati, pero para Krishna. Hay que negar el material, entonces comienza la ansiedad espiritual. Cuando se neutraliza, comienza la vida real. Esto es Bhakti. Como dice el verso, Mat Bhaktin. En el Bhakti hay ansiedad espiritual. No puedes llegar a estar libre de ansiedad, eso es artificial. Si te vuelves artificialmente libre de ansiedad, entonces artificialmente puedes permanecer libre de ansiedad por algún tiempo, pero nuevamente caes. Pero la ansiedad debe purificarse. Eso es lo que se desea. No estar libre de ansiedad. Eres un ser vivo, no puedes estar ansioso. Eso significa que estás muerto. La ansiedad debe purificarse de la contaminación material y debe ser solo por Krishna. Entonces es perfecta. Aquí hay ansiedad con alguna designación. Soy el padre de esta familia, esa es mi ansiedad. ¿Cómo mantenerlos? Soy el líder de la nación, así que todas estas ansiedades son materiales. Upadhi. No soy el padre, no soy el líder, soy un sirviente de Krishna. He creado ansiedades artificiales, por lo tanto tengo que liberarme de esta ansiedad artificial. Esto es muy interesante porque, como vimos la clase pasada, uno pensaría en que debo renunciar o debo anular tal cosa. En realidad, Krishna y Srila Prabhupada nos están hablando todo el tiempo de reformar, cambiar nuestras cosas, no dejar de hacer. Nunca vamos a dejar de estar en ansiedad, como nos explica aquí lo que leímos, sino que esa ansiedad se debe transformar en una ansiedad espiritual hacia Krishna. Tengo ansiedad por encontrarme con los devotos, tengo ansiedad por hacer más servicio, tengo ansiedad para cocinarle para Krishna, para cantar para Krishna o para hacer algo para los devotos, ¿no? Hacer bhakti, servicio devocional. No tengo ansiedad porque se me perdió tal cosita material, ¿no? Que vemos que al fin y al cabo es insignificante en nuestra existencia. Eso es lo más importante. Tal vez en el momento actual en que estamos viviendo nos parece realmente tan importante. Pero hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, que muchos de nosotros estuvimos encerrados y no podíamos hacer tantas cosas. Y nos dimos cuenta que tantas supuestas necesidades no las podíamos cumplir. Y sin embargo, no pasó nada. Seguimos viviendo, seguimos haciendo las cosas, todo continúa. Entonces, ¿qué son todas esas supuestas necesidades que tengo? ¿No? Son creadas por mi mente, que no para de sentir, desear, ¿no? Las funciones de la mente, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que actuamos desde lo mental, desde lo físico, no desde lo espiritual. Porque si desearíamos desde lo espiritual, estaríamos haciendo cosas devocionales, pensando en Krishna, pensando en los devotos. Sin embargo, nos estamos lamentando, no porque, bueno, perdí el auto porque no puedo ir al templo. No, perdí el auto porque no puedo complacer mis sentidos. Con esa acción del auto o con esa acción de tal cosa, complacía mis sentidos, era mi placer. Entonces ahí nos estamos lamentando. En el Bhagavad Gita 12.17 nos dice, en el Bhagavad Gita Arjuna se lamentó, ¿cómo puedo matar a mi hermano o a mi abuelo en el otro bando? Él simplemente estaba pensando sobre la base del concepto corporal de la vida.
Pero cuando no pudo resolver los problemas, se entregó a Krishna y lo aceptó como maestro espiritual. Y Krishna reprendió a Arjuna, ¿no? Krishna le dijo así, sutilmente: usted es un tonto. Usted se está quejando, pensando que es una persona muy erudita, muy inteligente, sin embargo, está en ignorancia. Significado: el Señor dijo: estás hablando como un erudito, pero no sabes que aquel que es erudito, aquel que sabe lo que es el cuerpo y lo que es el alma, no se lamenta por ninguna etapa del cuerpo, ni mientras éste vive, ni cuando éste está muerto. El mundo entero está sencillamente anhelando y lamentando. Así, en esa forma, un grupo anhela y otro se lamenta. Esta vida material es simplemente una combinación de anhelo y lamentación. Estamos anhelando poseer cosas que no poseemos y nos lamentamos por aquellas cosas que hemos perdido. De eso tratan los asuntos materiales. Sin embargo, si llegamos a comprender que somos parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, Parabrahman, y que somos Brahman, trascenderemos entonces el anhelo y la lamentación. Como vemos en el mundo material, ¿no?, como nos explica Srila Prabhupada, es una lucha por la existencia. ¿No? Muchas personas no tienen reparo si tienen que engañar y hacer demasiadas cosas no buenas para obtener lo que desean, y no miran a quién le sacan esas cosas, ¿no? Es la ley de la jungla, hay que sobrevivir, hay que ser el más fuerte, ¿no? Mantras que utilizamos en el mundo material. Para muchos que hemos nacido en Argentina sabemos, ¿no?, estos mantras. Entonces ahí podemos ver que cuánto nuestros anartas están trabajando, ¿no?, en el mundo material y en nosotros mismos. Entonces aquí Srila Prabhupada nos dice: solamente cuando entendemos quién es Parabrahman, o sea que entendemos que hay un ser superior, un espíritu, Brahman, Para, supremo, y que nosotros también somos Brahman o espíritu. Solo ahí vamos a poder trascender el anhelo y la lamentación, pero no de una manera solo teórica. No es que, porque yo entiendo que soy un alma, listo, ya resolví todos los problemas, ¿no? Srila Prabhupada siempre hace énfasis en este punto, como que obtener el conocimiento es muy importante, pero debemos después trabajar en esos aspectos. Debemos trabajar que somos almas espirituales. Recordemos que aquí está hablando de un devoto puro, un devoto que ha tenido sus realizaciones espirituales. Entonces, no está hablando de un devoto común. Siempre aquí el Bhagavad Gita nos da el ideal, saber cuál es la meta máxima de alcanzar, de autorrealización, ¿no? Uno que practica una vida espiritual debe anhelar alcanzar ese estado. Krishna dice que este cuerpo, ya sea vivo o muerto, no tiene nada de qué lamentarse. Supongamos que un cuerpo muerto no tiene ningún valor. ¿De qué sirve lamentarse? Uno puede lamentarse durante miles de años, pero no volverá a la vida. Así que no hay motivo para lamentarse por un cuerpo muerto, que en lo que respecta al alma espiritual, eso es eterno. ¿Por qué uno debería sentirse abrumado? No hay nada de que lamentarse por el cuerpo. Eso es lo que Krishna está instruyendo. Entonces aquí Srila Prabhupada nos explica que si uno cree o no cree en la existencia del alma, igualmente no hay por qué lamentarse. Si no cree en la existencia del alma y cree que es un cuerpo, ¿por qué se lamenta? Y si cree que es un alma, ¿por qué se lamenta? ¿No? ¿Por qué estamos en esta continua manera de pensar y vivir la vida? Porque no estamos satisfechos. Como dijimos antes, merezco más. Yo debo tener más cosas para ser más feliz, ¿no? Este es el problema. ¿Por qué no pensamos con lo que tengo me es suficiente? Estoy satisfecho. Con lo que tengo es lo que merezco. Donde está mi estado de conciencia es perfecto donde tiene que estar, porque ese es mi estado evolutivo. Es ahí donde tengo que estar. No puedo pretender estar más allá. No puedo creerme tan elevado cuando no lo soy. Tampoco estoy tan abajo, porque por eso estoy practicando un camino espiritual, pero todavía me falta mucho por recorrer. Entonces,
Cuando uno empieza a practicar conciencia de Krishna, aplicando el conocimiento a su práctica, ¿no? Como nos enseña el conocimiento, usted debe estar satisfecho con su cuota de cosas. A usted le tocan determinadas cosas. No pretenda más. ¿Por qué? Porque, como muchas veces digo, Krishna no es pedido ya. Dame, 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 dame. ¿No? Como nos enseñó Srila Prabhupada, ¿qué tengo para ofrecerte? No para pedirte. Entonces, son conceptos que nosotros estamos viendo semana a semana, pero tienen que ser aplicados en nuestra práctica del día al día. Entonces ahí nosotros vamos a ver nuestro progreso o nuestro avance espiritual. Eso significa que nuestro avance va conforme a que nosotros, en las próximas situaciones que vivamos, si vemos que nos estamos lamentando por cosas inútiles, decimos, bueno, todavía estoy atrapado en esta manera de actuar y todavía me doy cuenta que no puedo salir, pero mi deseo es hacerlo. En el verso 2.1 del Bhagavad Gita, en el significado nos dice: la compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todos signos de ignorancia acerca del verdadero ser. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Shudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. El Señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Shudra significa aquel que está en ignorancia. ¿No? Está el Brahmana, que es un ser inteligente. Está el Vaishya, que es un ser que tiene la tendencia de protección. Está así el Shudra, como explica aquí Srila Prabhupada, que somos todos nosotros, almas condicionadas, en plena ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la existencia de Dios, ignorancia de la existencia de nosotros en nuestra relación con Dios, ignorancia en cuanto a de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos en esta vida, cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito de nuestra existencia. Todo eso es ignorancia. No es importante el conocimiento que tenemos del mundo material. Si conocemos el mundo material, podemos ser biólogos, podemos saber de geografía, podemos, etcétera. Pero quedamos en el mundo material. Si ignoramos a Dios, estamos en ignorancia. Capítulo 2, verso 2. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en la presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio. Y por lo tanto Krishna expresó su sorpresa con la palabra kuta, ¿de dónde? Esas impurezas nos esperaban de una persona perteneciente a la clase de los hombres civilizados conocidos como arios. La palabra ario se le aplica a las personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Entonces, puede ser el caso de los practicantes de conciencia de Krishna o de algún proceso espiritual. Entonces, se les presenta a Krishna y Krishna les dice, ¿por qué se lamenta? Supuestamente usted está obteniendo conocimiento de que es un alma espiritual. ¿Por qué continúa en el concepto corporal de la vida? ¿Por qué se continúa lamentando, como dice aquí, de dónde este kuta, de dónde vienen esas impurezas de su corazón? ¿Dónde vienen estos anartas? Si supuestamente usted está siendo instruido, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta de cuál es nuestra posición dentro del proceso espiritual. Bhagavad Gita 2.22. Arjuna ha vuelto la cara hacia su amigo eterno Krishna y está aprendiendo con él el Bhagavad Gita. Así pues, por el hecho de oír a Krishna, Arjuna puede entender las glorias supremas del Señor y liberarse de la lamentación. ¿No? Escuchar a Krishna, obtener conocimiento de nuestra situación, de cómo salir de esta situación, de quién realmente somos, como decía antes, preguntas existenciales.
El Señor Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación de Dios en esta era, ha entregado la medicina para todos los problemas del mundo al introducir el movimiento de Sankirtana. Sankirtana significa cantar los santos nombres del Señor y abandonar todas las demás ocupaciones. El canto es un proceso de purificación. Las 3 etapas de la limpieza son: primero, limpiar el espejo de la mente. En el Bhagavad Gita se dice: la mente es el mejor amigo y el peor enemigo. Para quien ha aprendido a controlar la mente es el mejor amigo, pero para quien no ha logrado hacerlo es el peor enemigo. Debido a la asociación a largo plazo, la mente absorta en cosas materiales se ha contaminado o ensuciado. El proceso de canto purifica la mente. Segundo, cuando la mente está limpia, uno se libera de los síntomas de la existencia material. Existencia material significa estar siempre ansiando y lamentándose. La segunda etapa es liberarse de esta ansiedad. Tercera etapa es, como leímos este verso, Brahmabhuta Prasatnama. Se afirma además que cuando uno se encuentra en esta situación, ni siquiera en medio del mayor peligro se ve perturbado. Cuando uno ha alcanzado la perfección en el canto del santo nombre de Dios, siempre está alegre. Ni siquiera la muerte lo perturba, qué decir de otras cosas. Entonces, toda nuestra práctica espiritual se basa en cantar los santos nombres de Krishna. Uno debe cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Siempre y constantemente. Siempre. Debe sintonizar con esa frecuencia de Dios. No podemos pensar que si lo hacemos o no lo hacemos es lo mismo. No, no es lo mismo. Si no lo hacemos, estamos en el estado condicionado que estamos. Si lo hacemos, podemos salir de ese estado en el que estamos. Si no lo hacemos, nunca vamos a salir de ahí. Eso es un hecho. Entonces, es muy bueno escuchar sobre Krishna, pero también es importante cantar los santos nombres de Krishna. Uno debe tener este deseo en el corazón. Porque es muy importante, porque es la única manera para resolver todos los problemas que tenemos. De otra manera no lo vamos a hacer. Esto es un hecho irrevocable. Esto es un argumento fidedigno de conciencia de Krishna, de la práctica de conciencia de Krishna, basado en la literatura védica, la literatura más antigua de todas. Entonces, se nos está dando la posibilidad de un conocimiento muy profundo, pero uno debe darle la importancia a este conocimiento. Debe practicar las cosas que nos dicen que debemos hacer. En la actualidad todas las personas están tan insatisfechas que todos son shudras. Los shudras siempre están necesitados. Entonces, ¿quién no está necesitado en la actualidad? Todos están necesitados. Esa es su cualificación. Siempre sintiendo necesidad, sochati. Debido a que en todas partes hay una sociedad de shudras, hay confusión. No hay cerebro. Simplemente sochati, querer, querer, querer. Vemos en la actualidad, ¿no? En cualquiera de nuestras sociedades que vivimos. La gente corriendo atrás de cosas materiales. Pensando que esa es la vida. Pensando que a través de eso, y lo más importante, que lo que mueve a todos es ese anhelo de felicidad. Porque somos naturalmente seres espirituales bienaventurados. Somos seres que viven en la felicidad. Pero en este mundo material no. Entonces, conciencia de Krishna o la literatura védica nos explica que eso nunca va a suceder en el mundo material. Entonces, ¿por qué corremos detrás de algo que nunca vamos a alcanzar? No es que, como nos explica Srila Prabhupada, no es que porque yo haga algún arreglo voy a pensar que esta vez sí va a funcionar. No, nunca va a funcionar. Siempre nos vamos a frustrar. Siempre vamos a tener de qué lamentarnos. Entonces, lo que nos enseña conciencia de Krishna es entender que la única manera de encontrar paz interior y felicidad es
acoplar nuestra vida a esta práctica espiritual o a cualquier práctica espiritual que yo quiera seguir. Pero debo estar conectado con Dios. Debo ser un devoto. Devoto es quien hace votos, quien hace prácticas devocionales, espirituales. Así pues, este movimiento para la conciencia de Krishna es un movimiento muy importante. Estamos tratando de educar a la gente para que sienta o entienda claramente que no es este cuerpo, que es un alma espiritual. En la actualidad, todas nuestras actividades se llevan a cabo basándose en el concepto corporal de la vida. Eso se llama ignorancia, Buddha. Está tratando de ajustar las cosas en el concepto externo y corporal de la vida. Quien se ha vuelto consciente de Dios no se lamenta ni anhela nada. Esas son las dos primeras cualidades. Si alguien dice soy consciente de Dios, entonces tendré que ver los síntomas para ver si es consciente de Dios. Brahma Bhuta Prasanatma. Él está alegre, y alegría significa que no hay anhelo ni lamentación. Mientras uno es consciente de lo material, tiene dos síntomas. Se lamenta de la pérdida y anhela la ganancia. De modo que la persona consciente de Dios estará libre de estos dos síntomas y observará a todas las entidades vivientes en el mismo nivel. Entonces nos explica quién es una persona que ha trascendido el mundo material y quién no. Aquel que se lamenta, estoy en el mundo material, no soy un trascendido. Aquella persona que vive su vida espiritual con alegría, y la segunda parte del verso donde dice Sama Sarveshu Bhuteshu, ve a todos con ecuanimidad, ve a todos los seres por igual, ya no tiene enemigos, ya no tiene con quién pelearse, ya está satisfecho en su posición, ¿no? Mi Guru Maharaj siempre explica así: si nosotros queremos encontrar un enemigo, lo vamos a encontrar muy fácilmente. Siempre vamos a encontrar a alguien donde depositar nuestras frustraciones. Él o ella es el culpable de lo que me pasa, de lo que me dice, de lo que me hace, de lo que etcétera. Sea el político, sea el barrendero de la calle, sea quien sea. Depende a quién le queremos echar la culpa. Porque no estamos satisfechos, no podemos encontrar así el propósito de nuestra existencia. Estamos flotando, estamos rebotando de aquí para allá en el mundo material, ¿no? Como nos explica la literatura védica, yendo al planeta más elevado como al más infernal de todos, existencia tras existencia, buscando, y no podemos encontrar respuestas a nuestra existencia. Esto va más allá de esta vida. Tratemos de profundizar. Esto va más allá de esta actualidad. Esto se trata de mi existencia eterna, ¿no? Si dejo pasar esta oportunidad, ¿dónde estaré la próxima vida? ¿Con qué paracaídas y dónde voy a caer? ¿En qué cuerpo? ¿Con qué conciencia? ¿En qué familia? ¿En qué situaciones? Kali Yuga va a avanzar muchísimo. Y nosotros vemos que ahora esta era está muy degradada. Esperemos unos años más adelante, ¿no? Hay una colección de libros muy importante que leemos, Srimad Bhagavatam. Si uno lee lo que son las características de Kali Yuga, se asustaría y entendería esta urgencia por irse. Ayer leí a Srila Prabhupada que dice: nuestra única razón de estar aquí es entender cómo salir de aquí. Eso es lo único que debemos entender. ¿Por qué estamos aquí? Para irnos, nada más. Conclusión. La verdadera educación consiste en que no debemos identificarnos con este cuerpo. Eso es ignorancia. A menos que entendamos que yo soy Brahman o espíritu, o yo soy alma espiritual, no hay avance en la educación. Por eso encontrarán en el Bhagavad Gita que cuando uno comprende que no es este cuerpo, en ese momento Brahma Bhuta Prasanatma. Cuando uno se vuelve Brahma Bhuta, autorrealizado, en ese momento se vuelve jubiloso, Prasanatma. Sufrimos por estar identificados con el cuerpo. Cuando una persona se encuentra en el estado Brahma Bhuta, cuando comprende al Brahman Supremo, no tendrá deseos ni lamentaciones. Hasta que estemos en el concepto material de la vida, ansiaremos las cosas que no poseemos.
Necesito poseer eso. Y cuando las cosas que poseemos se destruyan, habrá lamentaciones. Eso se llama vida material. La vida material es anhelo y lamentación. Y cuando se encuentra en el estado de Brahmabhuta, estas dos cosas estarán ausentes. En ese momento podemos ver a todas las entidades vivientes con ecuanimidad. Él no tiene ningún anhelo. Él no tiene lamentación. Sama Sarveshu Bhuteshu. Esta es la etapa más elevada de la conciencia de Krishna. Sama significa igualdad. Sarveshu, todos. Bhuteshu, entidades. Entonces, quien practica conciencia de Krishna debe anhelar fuertemente en su corazón este deseo así trascender estos así aspectos de la vida material que me tienen aquí atrapado. Ya vimos por dónde empezar. Todo pertenece a Krishna, yo no soy y esto no es mío. Entonces dejaré de anhelar y lamentarme. Srila Prabhupada. Haribol, muchas gracias, Prabhu. Creo que Pedro tenía levantada la mano, ¿puede ser? Hare Krishna, Pedro. ¿Qué tal, devotos? ¿Cómo andan? Saco los auriculares porque si no, no iban a escuchar absolutamente nada de lo que iba a hablar. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle la clase acá a Hari. Gracias por tan hermoso servicio. Siempre trayéndonos acá las palabras de Prabhupada y de Krishna. Así que, bueno, muchísimas gracias por podernos ayudar y a tratar de entender esta filosofía que es tan compleja y que, bueno, día a día nos cuesta tanto entender y llegar, ¿no? De estado de conciencia. Así que muchas gracias, Prabhu. Estaba pensando, digo, qué lindo, ¿no? Porque siempre voy a esto, no, uno tiene que entender que no somos este cuerpo, que somos un alma espiritual, pero qué interesante cuando uno va a la historia védica, por ejemplo, algo muy importante, no sé, el nacimiento de Prabhupada y la relación de él con su padre. Ese padre que lo educó, lo enseñó en conciencia de Krishna, ese padre amoroso que estuvo ahí en todo momento, que lo ayudó a hacer su Ratra Yatra, ese padre que sonaba la campanita y se postraba ante Krishna y enseñándole esos valores a su hijo, o no, a esa alma espiritual a cargo de él. O sea, ya no sería su hijo, ni nada, pero en realidad estaba ahí, y estuvo ahí y lo puso en ese conocimiento y él después nos pudo traer el conocimiento. Qué hermosa la asociación entre las almas individuales y qué importante esa asociación. Gracias, Prabhu. Haribol. Hare Krishna. Prabhu, yo tengo así como una consulta, una pregunta. ¿Cómo haría una persona que recién conoce a los devotos o que recién toma contacto con la conciencia de Krishna para entender el proceso, o de qué manera práctica podría entender esta persona cómo aplicar la conciencia de Krishna a nuestra vida diaria? Ok, gracias, Hare Krishna. Entonces, primero están las cosas prácticas, ¿no? Los devotos aprenden, ¿no? De a poco, o las personas que se acercan a conciencia de Krishna aprenden de a poco de qué manera alimentarse, de qué manera deben bañarse, de qué manera deben asociarse o juntarse o relacionarse con otros seres, ¿no? Cómo deben comportarse. Estos son aspectos externos de la práctica. Pero en cuanto a las, digamos, cosas internas que uno tiene que trabajar, el primer concepto, como dice mi gurú, el primero y último más importante es: no somos el cuerpo, somos el alma.
Este es el concepto más importante de todo. Entonces, nosotros día a día tenemos que trabajar en función de esto. Cuando yo me asocio, como decía antes, o me junto con una persona y actúo, no importa si yo pienso que actúo bien o mal, esos son conceptos o valores del mundo material que yo tengo. En realidad, no hay yo actúo bien o mal, actúo según yo creo que tengo que actuar. Pero si yo pienso, ¿por qué digo lo que digo? Si yo soy un alma espiritual, ¿qué tiene que ver con lo que digo? Tiene que ver con donde yo nací, cómo me crié, cómo me educaron, como un montón de características que me condicionaron. Entonces, nosotros día a día, cualquier actividad pequeña que hagamos, nos damos cuenta. ¿Cómo actúo? ¿Por un concepto corporal o una identificación de yo me creo esto que soy o soy un alma espiritual? Yo siento empatía por ese ser. Yo siento ecuanimidad por ese ser o lo juzgo, lo critico, me hago una idea de ese ser, le contesto, hago, le digo, etc. Todo eso es concepto corporal de la vida. ¿No? Esas son designaciones que tengo en mi mente y actúo en conformidad con eso. Eso es lo primero que uno debe trabajar. Después viene el conocimiento, después viene aplicar cosas más profundas en nuestra práctica, pero si nosotros no podemos aplicar lo básico, que todavía en mi caso estoy luchando con esto, de no dejarme así identificar con cosas del mundo material, ¿no? Intentar pensar soy un alma espiritual. Entonces, a las personas que se acerquen con mucho amor y mucha paciencia, pasito a pasito. Gracias, Prabhu, muchas gracias. Susana, Hare Krishna, bienvenida. Hablando de lo cotidiano, ¿no? Hace muy poquito una amiga me hablaba de su sobrina que cantaba los mantras que la ayudaban para la abundancia. Y era una abundancia tan material. Y la verdad que me quedé callada, no supe qué decir porque la tía me lo contaba, lo bien que le funcionaban los mantras esto a su sobrina, y que se había podido comprar esto y lo otro, y el viaje, y me lo contaba con mucha alegría. Yo me quedé así, no supe qué decir. Yo tengo pura conciencia de que realmente soy un alma espiritual, pero no supe qué aportar o cómo aportarlo. Me silencié. Y quizás se debe poder hacer algo sin poner el juicio, sin poner la crítica, pero no sé cómo hacerlo. En ese caso no supe cómo hacerlo. ¿Qué sería lo mejor? Caribol, Susana, bueno, mire. La abundancia representa Lakshmi. ¿No? Lakshmi es la esposa eterna de Krishna. Entonces, en conciencia de Krishna nos explican que Lakshmi debe ser utilizada para Krishna. Lakshmi y Krishna siempre tienen que estar juntos, nunca separados. No podemos usar Lakshmi, la energía de Krishna, para el mundo material. Entonces uno le puede decir, ay, qué interesante, mira, te cuento algo que supe, sabes que Lakshmi es la esposa de Krishna. Si a la persona le interesa, uno le explica algo más. Pero le aporta una semillita, ha escuchado por primera vez tal vez Krishna. ¿Y quién es Lakshmi? Y ahora tengo otra situación también cotidiana y tiene que ver con desencarnar. Tengo la hija de una amiga, yo estoy acá en Santa Fe, Argentina, y la hija de mi amiga está en España y está en esa etapa terminal a raíz de un cáncer. El cáncer, como tantas otras enfermedades, no es que porque sea cáncer es gravísimo. Yo creo que realmente está asociado a conflictos, a un montón de otras cosas que, bueno, que no fueron evaluados, sanados, y está, bueno, en ese tránsito. Y es una persona joven. Y yo quiero comprender por ahí quizás cosas que todavía no puedo o no sé. Yo decía,
esa persona, esa alma joven, que decía querer la vida y hacía una búsqueda espiritual, quizás la búsqueda espiritual la hacía con formaciones y acudiendo a muchas personas que quizás ella buscaba que le resolvieran, porque algo pasó en ese cuerpo, porque el cuerpo realmente se deterioró hasta el punto que es muy probable que desencarne en horas. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo alguien que buscaba lo holístico, lo espiritual, que cree en Dios, sin embargo, se autodestruye? Porque no pudo sanar todo lo que tiene que ver evidentemente con conflictos, con karmas, bueno, quizás trasciende hasta este presente y está ligado a pasados. Haribol. Entonces, la situación de esta alma o de esta persona es como la de muchos. Se encuentran en estados condicionados, tienen un primer acercamiento, tal vez con procesos espirituales, pero muchos procesos no son fidedignos, muchos procesos no son realmente profundos, ¿no? Entonces, debemos entender que tal vez esa alma estaba en un estado neófito o principiante de una búsqueda espiritual. Entonces, tiene que ver con aspectos un poco más superfluos, un poco más alejados de lo que es la personalidad de Dios. Poco a poco, nosotros en nuestra búsqueda y a través de las vidas, Krishna siempre nos explica que si nosotros en esta vida buscamos vida espiritual, nos va a dar una situación favorable en la próxima vida para nosotros continuar nuestro proceso espiritual. Yo le decía a la mamá, quizás ahora tuvo que incorporar todo el conocimiento y en las próximas reencarnaciones viene la sabiduría. Eso es como cada uno de nosotros tiene la oportunidad, porque conciencia de Krishna es una oportunidad. Oportunidades en la vida tenemos muchas y de muchas maneras. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa oportunidad que se nos presenta? Eso es nuestro deseo, ¿no? Por eso el deseo es tan importante. ¿Qué queremos hacer con eso que apareció en nuestra vida? ¿Lo queremos hacer la cosa más importante para nuestra vida o es una cosa complementaria que continúa siendo mi vida material, pero también quiero sentirme espiritual? Eso depende de cada uno de nosotros, la profundidad. Srila Prabhupada nos explica que uno puede obtener a Krishna en un segundo, si realmente lo quiere. Eso es realmente el deseo. Y mi Guru Maharaj dijo, si Krishna aparece ahí y entra por esa puerta, ¿usted está listo? Para irse con Krishna, ¿usted está listo? Entonces, Krishna se puede presentar en cualquier momento y le dice, vamos, abandone todo el mundo material. Entonces, no hay obstáculo o no puedo hacer esto. Eso es nuestro deseo. Entonces, vemos que muchas personas en el mundo material se interactúan con algo espiritual, pero impersonal. Una energía, algo superior, pero no buscan una relación con Dios personal, como se practica en conciencia de Krishna. Entonces eso es gradual, madre, es poco a poco. Srila Prabhupada nos explica que el devoto que está practicando conciencia de Krishna ya ha hecho procesos espirituales en sus vidas anteriores. Gracias. Hare Krishna. Sí, Nitya Rupini levantó la mano, yo también iba a aportar algo, pero creo que Nitya Rupini puede ir por ese lado también. Así que te escuchamos. Haribol, Hare Krishna, reverencias. Con respecto a lo que contaba Madre Susana, se me ocurre, no sé en qué parte de España está esta chica, pero ver si podemos hacer el contacto con alguna Mataji que haga yoga, que se pueda acercar a este centro y por ahí a lo mejor teniendo una asociación con un devoto, capaz que con esa persona que brinde yoga le puede ofrecer prasadam, no le pueda dar algún libro
y la pueda orientar, si ella quiere, obviamente, a lo que es conciencia de Krishna. Se me ocurre como una opción. O llevarla a una clase en el templo de allá, pero eso, no sé dónde está ella en España, ni tampoco sé dónde están los templos, pero eso es cuestión de por ahí organizarlo. Se me ocurre como una opción para poder ayudar. Gracias, te agradezco, pero la ciencia médica, bueno, sabemos que no tiene la última palabra, pero ella le dijo a su esposo para que esté las últimas horas acompañándola, o sea que está en un estado ya de que va a desencarnar. Gracias. Hare Krishna. Bueno, Susana, sí son situaciones muy delicadas. Obviamente que creo que lo que toca en estos momentos, en tu caso, sería acompañar a tu amiga, a esta persona que a su mamá, ¿no? Y acercarle a ella, ¿no? La conciencia de Krishna, acercarle el Mahamantra, quizá mandándole por en las redes hay, después en todo caso yo te contacto y puedo pasarte el Mahamantra y quizá ponérselo en un audio a ella, a su hija, y vos también hacer como esa parte que nos toca a los devotos de acompañar, ¿no? Es muy importante acompañar esta última instancia en la vida de un ser querido y en la vida del que queda, ¿no? En el plano material, porque son situaciones muy, muy sensibles y delicadas, ya que su hija es joven, ¿no? Es una persona joven y a veces muy difícil comprender. Entonces, creo que en tu caso, podés acompañarla a ella desde ese lugar y bueno, si se puede hacerle llegar a su hija el Mahamantra para que lo escuche, para que se lo pongan en un audio, si tienen esa posibilidad, bueno, sería buenísimo. Y después seguir, ¿no? Como, bueno, acompañando desde ese lugar, ¿no? Que es lo que nos toca a los seres que quedamos aquí, en este plano, acompañar desde ese lado. Así que después yo me puedo contactar con vos y pasarte algún material para que se lo puedas pasar a tu amiga. Gracias. Sí, Pedro. Para tomar esta situación y retomar un poco con lo que Hari en estas clases nos viene tratando de contar y hablar sobre Prabhupada, lo que dice, ¿no? A esto se refiere con la preparación, creo yo, ¿no? O sea, es una pregunta, ¿no? Del devoto, ¿no? De esto de prepararte la conciencia de Krishna, porque no sabemos cuándo Krishna nos golpea la puerta. Entonces, no es me libero de todo, sino entro en conciencia de que un día me va a golpear la puerta y trato de prepararme con todas las formas que nos enseñan para esto de cantar las 16 rondas, para que en este proceso podamos recordarlo y no cegarnos en lo que nos está pasando, que podamos entender, no soy este cuerpo, me tengo que ir con Krishna, no me quiero quedar, que entonces, ¿no? Tomando esta situación para volver a, ¿no? Bueno, esta es la verdadera situación que nos va a tocar a todos, es algo inevitable. Nacemos sabiendo que Krishna nos va a golpear la puerta. ¿Cómo nos preparamos? Preparémonos, los que todavía podemos. Los que no, bueno, hay forma, acá las Mataji dijeron cosas muy lindas, se le puede acercar, escuchar el mantra, cualquier cosa que le acerque a Krishna, ojalá Krishna quiera llegar hasta ahí. Todas mis bendiciones para esta persona y bueno, gracias Prabhu, no sé si usted abro cancha para... Gracias, Haribol. Haribol. Entonces sí, es muy lindo lo que dijeron las madres porque nos explican así que la compasión más grande que uno puede tener por un ser es darle conciencia de Krishna. En este caso, el Mahamantra Hare Krishna es lo más importante. Muchos devotos cuando dejan su cuerpo o abandonan su cuerpo, escuchan el mantra porque tratan de sintonizar en ese momento con Krishna para tener una salida auspiciosa, digamos. Entonces, eso que estaban diciendo las devotas
de por lo menos en el último momento conectar con algo que tiene que ver con Krishna es muy, muy importante. Después, desde un punto de vista de los devotos, nosotros vemos la muerte como algo ya normal de la existencia de uno. Entonces, no podemos entender ese momento como algo para lamentarse, sino como un momento en que vamos a abandonar el cuerpo para irnos con Krishna. De esa manera lo tenemos que vivir. Porque si nosotros practicamos conciencia de Krishna y sabemos que ese día va a llegar, no es que lo estamos deseando, bueno, quiero morirme, pero cuando llegue, digamos, finalmente abandono este cuerpo, abandono todas estas designaciones, como leímos antes. Krishna le está explicando a Arjuna, que dice, no te lamentes, está contento por ellos que van a abandonar ese cuerpo, van a dejar ese cuerpo viejo. Entonces, ahí está aplicada, ¿no?, el conocimiento. A veces, desde un aspecto parecería que, bueno, somos fríos. No somos fríos, somos conscientes, tenemos conocimiento. Ese conocimiento nos dice, eso va a suceder. Entonces, no se lamente por ese cuerpo, porque es solo un cuerpo. El que va adelante es el alma, ¿no? Claro, yo creo que al cuerpo lo tenemos que cuidar, ¿no? Que cuidar, que respetar, pero sabiendo que es solamente un vehículo y que lo que contiene es eso, ¿no? El alma espiritual. Pero mientras estamos aquí en la tierra, bueno, tenemos que alimentarlo bien a ese vehículo, ¿no? Desde lo material, y que después lo material se va a desintegrar, ¿sí? Gracias a todos por sus comentarios. Me hicieron acordar, bueno, este caso que trajiste, Susi, me hizo acordar a una devota de muchos años que contó una experiencia. Ella volvió, digamos, de un estado en el que estaba casi terminal y pudo contar, ¿no?, la historia. Y ella decía, fui devota tantos años, ¿no?, como 40 años de devota, ¿no?, de hacer servicio, de un montón de cuestiones, pero le agarró como una enfermedad así en un instante de su vida en el que no se lo esperó, digamos, una enfermedad que le vino de golpe, y entró en un estado de coma. Y en ese momento ella dice que tuvo como parecía un sueño, ¿no?, en el que vino una enfermera y le habló de Krishna. Era Krishna mismo, ¿no?, en el cuerpo de esa enfermera. Y en ese único instante ella pudo, digamos, recordar a Krishna, porque si no, ella dice que antes de llegar al estado de coma era una agonía y ella no pensaba en Krishna, pensaba en cualquier otra cosa menos en Krishna, o en por qué me pasó lo que me pasó, por qué estoy en esta situación, si fui, o sea, devota tantos años, por qué estoy acá. No pensó nunca, en todos esos años que hizo ese proceso, no pensó, no pudo llegar a tener ese nivel de conciencia. Entonces este agente de Krishna que vino, ¿no?, porque cuando uno hace actividades en conciencia de Krishna, Krishna nos tiene en cuenta en ese sentido, y mandó como un agente que fue esta enfermera que le dijo 2 o 3 cosas y ella ahí vuelve, ¿no?, a la vida y puede contar esta historia, sale del coma y pudo contar esta historia. Y a lo que voy con esto es que a veces uno, ¿no?, cuando ya tiene ese estado de conciencia en el que entiende quiénes somos, o tratamos de entender, llevarlo, o quizá no tener conocimiento es algo fácil, llevarlo a la práctica, digamos, es la parte más complicada, ¿no? Pero a veces a mí me pasa que uno tiene un conocimiento y eso de no ser egoísta con lo que uno tiene, ¿no? A veces tenemos que entender que somos instrumentos de Krishna, que podemos ser útiles para otras personas en ese estado de inconsciencia, o en ese estado de no entender por qué pasan las cosas que nos pasan, porque no conocen a Krishna. Entonces, bueno, ser vehículos de Krishna, ser instrumentos, a veces creo que nos resuenan esas cosas, o en este caso a vos, Susana, te está resonando esto porque vos crees que vos podés darle algo, que vos tenés algo para dar. Entonces, bueno, que no nos quedemos con eso de que tenemos algo para dar. Si lo podemos dar,
y en estos momentos más aún, seamos generosos y aunque sea una palabra, lo que sea, tenemos como esa responsabilidad, creo yo, humana de poder ayudar a otros. Es algo que lo digo y me cuesta ponerlo en práctica, pero creo que estamos todos en eso, ¿no? Buscando ser instrumentos, o al menos llegar a ayudar, aunque sea de una forma muy sencilla, a otras entidades que no conocen a Krishna. Atilio, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, muy lindas sus palabras, muy certeras, siento, y también muy amorosas, que es importante, ¿no? Y bueno, todas las bendiciones a esta persona para que se vaya en conciencia, ¿no? Prabhu, yo quiero preguntarle, Hari, si usted podría comentar el tiempo que usted desee o lo que usted desee extenderse sobre el tema, cuáles son las actividades del alma, si el alma tiene actividades y cuáles son. Prabhu Atilio. Bueno, las actividades del alma son todas las que tienen que ver con actividades para Krishna. Las otras actividades que no están relacionadas con Krishna son corporales. Entonces nosotros en conciencia de Krishna ofrecemos cocinamos para Krishna, ofrecemos el alimento para Krishna, cantamos para Krishna. En el caso que los devotos tienen deidades, bañan las deidades, visten a Krishna, lo preparan para el día, ¿no? Para el día que él va a compartir con nosotros. Imagínense la profundidad de lo que estamos haciendo. Uno está relacionado directamente con la Suprema Personalidad de Dios. A veces las actividades que hacemos, inclusive las hacemos automáticas para Krishna, no entendemos la profundidad de lo que estamos haciendo. En mi casa está Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. No está un ser común, ¿no? Entonces, a veces, en lo pequeño que estamos haciendo, debemos entender la profundidad de la práctica que estamos haciendo y cuestionarnos por qué yo, esta alma insignificante, tengo esta oportunidad. ¿Por qué tengo la oportunidad que la Suprema Personalidad de Dios me dé la oportunidad de hacer algún servicio para Él? Que nos relacionemos de alma a alma. Que por un instante me saque de esta plataforma mental de la vida y me haga actuar como alma, como lo que realmente soy. Pero como me gusta tanto las actividades del mundo material, las actividades para Krishna las veo como algo secundario. Lo más importante es lo que hago en el mundo material. Y aparte hago vida espiritual, aparte, como algo complementario. Como dije antes, quiero sentirme espiritual. No, lo más importante es Krishna. Todo lo que hago para Krishna. Lo otro es secundario. Lo otro es secundario. Lo otro es para mantener este cuerpo, como dijo la madre, sí, hay que cuidar el cuerpo. Bueno, trabajo para mantener este cuerpo porque tengo que llenar la heladera, alimentarme, vivir, tener un techo, etc. Pero no es lo más importante. Pero hasta que nosotros no cambiemos ese concepto básico de nuestra vida, no podemos pretender entender la profundidad de lo que estamos haciendo. Ahí están nuestras prioridades, ahí están nuestros deseos. ¿Qué es lo que yo quiero en esta vida? Como dije antes, Srila Prabhupada nos dijo, usted puede tener a Krishna hoy, en un segundo. Eso depende de usted, ¿no? Pero nosotros todavía queremos el mundo material, todavía pensamos que vamos a encontrar algo en el mundo material que nos satisfaga, que nos haga feliz, que nos dé paz interior. Y eso no existe. ¿Por qué seguimos raspando la olla cuando ya no hay? Ya la raspamos durante vida y vemos que no queda ni un granito de nada. ¿Por qué seguimos? ¿Tan tercos somos? ¿No?
Krishna nos está dando, mire, tiene dos puertas, aquí va para el mundo material y aquí viene conmigo. No, espere, me voy a asomar solo al mundo material, a ver qué pasa. Espera, a ver, meto la cabeza. No, me parece que todavía hay algo acá, mejor me quedo. Krishna dice, pero... ¿no? Entonces, para tomárselo con humor, Prabhu, porque Srila Prabhupada nos enseña que esto se debe vivir con alegría. ¿No? Dejemos de lamentarnos. Dejemos de lamentarnos por esta vida material. Dejemos de lamentarnos si nos están enseñando que somos un alma espiritual. No somos este cuerpo. ¿Por qué pensamos que todavía... Yo entiendo que es muy bueno ser empático, pero también hay que ser inteligente con conciencia de Krishna. Estamos obteniendo conocimiento. Y uno no actúa de manera fría. Uno actúa inteligentemente, con discernimiento en conciencia de Krishna. Susi, lo que vos dijiste, Prabhupada cuenta que este cuerpo es el barco. Lo importante es ponerle un buen capitán, que es nuestro maestro espiritual. Prabhu, lo que usted dijo de vivir esto es una energía muy fuerte, Maya. ¿Por qué combatirla? O sea, ¿por qué no mirarnos y vivir en conciencia con una felicidad sabiendo que estamos condicionadísimos? O sea, es como una muy buena manera de decir, bueno, estoy acá, ya estoy, pero en conciencia de Cristo. Gracias, perdón, no podía dejar de decirlo. Entonces, tenemos que entender que este mundo material es una energía de Krishna. Esta energía de Krishna es una expansión de Radharani. Cuando Krishna viene al mundo material, en la forma de Vishnu, Radharani se expande y toma la forma de Durga. Entonces, es Radharani. Y Radharani trabaja para que nosotros nos purifiquemos para asociarnos con Krishna. Él lo cuida a Krishna, ella lo cuida a Krishna, para que no se asocie con cualquier caído como Harivilasa. ¿No? Entonces, tomémoslo como es. Ella es la que nos está dando la misericordia de hacernos entender un montón de cosas. Pero nos está enseñando el servicio devocional directo a Krishna. Entonces vivámoslos con alegría. Dejemos de vivir en un lamento. Dejemos de depositar nuestra energía y nuestros pensamientos en la parte negativa de las cosas. ¿Por qué no pensamos de forma negativa? Gastamos la misma energía, el mismo tiempo. ¿Por qué no pensamos, ay, no puedo creer la oportunidad que estoy teniendo? ¿Por qué no pensamos de esta manera? ¿Por qué no pensamos, qué bendecido me siento? Y como dijo Tita Una en un momento, si yo puedo ser un instrumento para ayudar a alguien en conciencia de Krishna, bienvenido sea. Pero yo no soy el salvador del mundo. No puedo tomar esa responsabilidad. No tengo la potencia espiritual para hacerlo. ¿No? Yo en mi mínimo que puedo hacer aporto algo para esa alma que estoy interactuando, pero no soy el salvador. Gracias, Prabhu. Muchas gracias. Tenemos un mensaje de María Luisa que dice: Hare Krishna. Pregunto cómo sería cocinar para Krishna, ofrecer los alimentos, y también quisiera que me explique sobre vestir a la deidad. Haribol. Bueno, entonces nosotros cuando cocinamos, hay algunos aspectos muy importantes. Cuando nosotros cocinamos, nuestra mentalidad al cocinar debe estar que nosotros cocinamos para Krishna. No pensando, cocino para mi lengua. Cocino para yo, qué rico que es lo que me voy a comer. No. Yo cocino para el placer de ese ser que es Krishna. Nuestros alimentos son vegetarianos. Ni huevo, ni carne. No usamos ajo, no usamos cebolla. Entonces, cocinamos alimentos vegetarianos para Krishna
La manera de ofrecer nosotros, lo más básico que tenemos es un cuadrito de lo que se llama el Panchatattva, es Krishna Chaitanya Mahaprabhu, con otros 4 devotos, son 5 en total. Entonces nosotros tenemos un platito o una fuentecita o lo que sea exclusiva para él, no es algo que de nosotros comemos de ese plato o de esa fuente, sino lo reservamos para él. Le ofrecemos una porción de lo que cocinamos y solamente cuando todavía no sabemos se cantan mantras, se cantan cosas muy específicas, pero al inicio cuando no sabemos basta con: Señor, por favor, sea misericordioso, acepte este alimento que yo cociné con amor para usted. Es la actitud lo importante, cocinarle con amor para Krishna. No importa si yo tengo un plato de oro o tengo mantras muy específicos para cantarle. Lo importante para Krishna es que yo se lo ofrezca con amor. Le dejamos unos minutos para Krishna para que él pueda alimentarse. Luego tomamos ese alimento y lo ponemos en la fuente o en la olla principal de donde nosotros tenemos el resto del alimento. Ese alimento pasa a ser lo que se llama prasada, alimento espiritualizado o alimento ofrecido a Krishna. Esto es muy importante, primero, porque lo hacemos para él y no para nosotros. Segundo, porque está libre del karma. Y esto es muy importante. En cuanto a la vestimenta, nosotros tenemos deidades o formas de Krishna en nuestras casas, los devotos tienen en sus casas. Y nosotros todos los días tenemos ese trato personal con Krishna, es como si sería una persona. Nosotros lo bañamos, tenemos ropa, lo vestimos amorosamente, le ponemos aritos, collares, tobilleras, florcitas, que nosotros tengamos a nuestro alcance. Lo importante es hacerlo con amor, ¿no? En mi caso, yo vivo en un templo y mi actividad primera y principal del día es despertarme y despertar a Krishna, bañarlo, vestirlo, y así empieza mi día. Primera cosa en el día, él. Después, yo. Gracias, Prabhu. Ahí tenemos a Doris. Hare Krishna, Doris. Hare Krishna. Gracias, realmente esta clase es algo muy no novedoso, pero muy conmovedor, yo diría, porque este cuerpo realmente nadie quiere morir. Dice Yudhishthir Maharaj, lo maravilloso de este mundo es que todos viven pensando que nunca van a morir. Así que es algo maravilloso, porque si uno al nacer pensaría que va a morir, yo creo que tendría una angustia permanente, un estado de ansiedad permanente, temiendo a la muerte. Sin embargo, nos olvidamos de todo eso, nacemos, tenemos este cuerpo, que realmente al mismo tiempo este cuerpo es una bendición y es un problema, vamos a decir, porque este cuerpo nos va a ocasionar muchos problemas. Y yo creo que si nos acercamos a Dios a veces es porque estamos en problemas con nuestro propio cuerpo o por alguna persona que amamos y eso nos acerca a Dios, ¿no? Porque nos acordamos de Dios en ese momento, debido al dolor, al sufrimiento. Queremos que Dios nos alivie, que Dios nos solucione el cuerpo material, pero yo considero que Dios sí resuelve todo. Si nosotros nos entregamos y le pedimos para que nos ayude a Dios, ya sea por interés o por necesidad, que estamos por dolor, por miedo, que nos acerquemos. Dice, hay 4 de personas que se acercan, los interesados, los que buscan riqueza, los que están sufriendo y los que buscan conocimiento. Yo creo que tenemos una mezcla de toda esa necesidad y decir que he estado cerca de muchas personas que han partido, no sé por qué me ha tocado estar, pero yo considero que el cuerpo debe estar sano. Tengo esa realización de que hasta el último día se debe sanar el cuerpo.
Sí, ya voy. ¿Eh? Ya voy. No, yo estoy, ya. Escucharon mi voz y bueno, que decía que este cuerpo considero que debe sanarse. Por eso yo creo, tengo mucha fe en la medicina y sé que la medicina está de la mano de Dios. Siempre dice, mi mamá decía, el doctor, no, decía mi mamá, Dios primero, luego el médico. Pero una vez cuando mi mamá fue a consulta médica y le dijo el médico, tú tienes que hacer todo esto, le dijo. Y mi mamá dijo, no lo voy a hacer, doctor, le dijo, no le voy a obedecer. ¿Y por qué? Le dice, porque Dios me va a curar, le dijo. No puedes decir eso, le dijo, pero yo respeto tu opinión, le dijo. Entonces, la próxima vez que tú estés mal, anda a la iglesia, no vengas acá, le dijo. Pobrecita mi mamá. Pero no le obedeció al médico, mi mamá. La verdad, era una persona hiperactiva, le gustaba visitar a los enfermos, así que si yo tenía la columna mal, ella tenía que hacer un reposo absoluto y no lo hizo. Entonces, al final de su vida, la columna no respondió más y estuvo 2 años postrada con las consecuencias del cuerpo que está inmovilizado, ¿no? Pero yo creo que el sufrimiento, yo le pedí a Dios que me lo dé a mí. Y ella no sufrió, no sintió ningún dolor. Estuve con ella, pero decir que el cuerpo, si Dios no lo permite, no sufre. Así que nada, orar siempre por esa misericordia de que el Señor nos va a sanar tanto en el cuerpo como en el alma. Gracias, Hare Krishna. Haribol. Quería perdón. La literatura védica nos enseña que el momento del nacimiento y el embarazo, fuera de lo que nosotros podemos romantizar y ser sentimentales, nos enseña que es un caos, que es un estado muy malo para la entidad viviente que se encuentra ahí dentro. Entonces nosotros realmente tenemos que tomar esto como muy serio. Nacer y morir es muy malo. No podemos esperar ponerle un tinte de, bueno, no, sentimentalismo. Eso significa que vamos a volver al mundo anterior. Porque nosotros creemos que todavía estos dos momentos tan importantes no lo son. Significa que nosotros consideramos que la próxima vida podemos tomar un cuerpo material. No es tan malo. Después de todo, no es tan malo. No significa que nosotros vamos a volver al mundo material. Conciencia de Krishna y Srila Prabhupada son tajantes. Son así, directamente nos dicen la verdad cruda de cómo son las cosas. Yo entiendo que nosotros tenemos así parientes y tenemos personas allegadas a quien tenemos afecto, pero esto mismo es lo que nos tiene apegado. Estas son las grandes pruebas que nosotros estamos trabajando en conciencia de Krishna, ¿no? Miremos el Bhagavad Gita. Krishna en ningún momento le dice a Arjuna que sienta así sentimentalismo por su tío, su primo, su abuelo, y son sus parientes. No es que están siendo malos con nosotros, nos están diciendo las cosas como son. Entonces, si nosotros consideramos que estos momentos son así, no importantes, bueno, podemos continuar como dice Srila Prabhupada, ¿no? Si practicamos sin conocimiento, ¿no? El fanatismo o sentimentalismo. Gracias, Prabhu. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Alguien levantó la mano? Si no, bueno. Norberto, ¿querías decir algo? Tenés que abrir tu micrófono si querés hablar. Sí, creo que tengo suficiente antigüedad y experiencia como para que se conozca algo. Soy médico y hace 150 años que estoy operando pacientes de huesos.
150 años porque he trabajado en varios lados al mismo tiempo. La soberbia del hombre no le permite ver que esto tiene un principio y tiene un fin. La vida es un misterio, no se sabe por qué nos hicieron venir acá, pero lo que les puedo asegurar es que el hombre es el ser más destructivo que existe de todos los animales que viven en el planeta. Y todos los que empiezan a estudiar la parte espiritual del budismo y que el cuerpo no es nuestro, es prestado y hay que devolverlo. No importa si es con cáncer, si está gastado, si lo pisó un auto. Nadie sabe cuándo va a terminar ni cuándo va a empezar, pero lo mismo pasa con todos los animales que existen en el mundo. La única diferencia es que tenemos 7% de la corteza cerebral que nos deja razonar. Y con eso somos los seres más destructivos que existen en el planeta. Hoy hubo un día de paro por aumento de los sueldos de los universitarios, cuando el plan con el que yo me recibí de médico tenía 40 materias y el gobierno se encargó de sacarlo y lo llevaron a la India y ahora los médicos hindúes lo buscan en toda parte del mundo y nosotros nos trajeron el sistema cubano que son 10 materias sociales y los médicos nuevos no saben nada. No saben ni explicarlo. Lo más difícil de todo es eso, entender que las aves nacen, no tienen jefe, comen lo que hay, no trabajan, las flores salen, los animales ninguno es jefe y se saca la plata, y el hombre tiene todas esas cosas falsas, pero esas son todas cosas que hay que despegarse porque van a quedar acá con el cuerpo que nos dieron. Y nosotros iremos al cosmos, que es lo que nos está diciendo esto que estamos estudiando y que yo lo considero muy importante, porque hace muchos años que lo vengo haciendo porque he tenido pacientes graves, he tenido operaciones graves, pero nunca se me murió un paciente y nunca tuve un paciente mal operado. Y el budismo hace unos años que empecé a estudiarlo porque considero que es lo más lógico a lo que yo puedo pensar de lo que es estar acá. Porque uno pregunta, ¿para qué nos hicieron venir acá? Y lo único es para ser feliz y para alegrar a toda la gente que esté alrededor nuestro. Después la plata, el auto, la casa no tiene importancia. Lo importante es disfrutar el tiempo como hacen todos los animales. Contaba que hay un mosquito que nace a la mañana y muere a la noche. Vive menos de un día. Pero no va a encontrar ningún animal que tenga tanta destrucción como tiene el hombre, el ser humano. Y bueno, la soberbia no le permite entender que un día va a dejar de ser y que va a tener que dejar el cuerpo porque es prestado en el estado que esté, con cáncer, con fractura, que lo pise un auto, como sea. Pero aparte que va a seguir viva nuestra, va a ser el cosmos que tenemos adentro, que de acuerdo a Deepak Chopra sale por el chakra superior y se expande en el cosmos, y la función que vinimos a cumplir no es la que estamos haciendo nosotros hasta ahora. Yo no la venía haciendo hasta ahora. Ahora que estoy estudiando budismo ya me di cuenta que no es lo más importante, ni tener plata, ni trabajar, y trabajar como médico es un sacerdocio, pero el plan de 40 materias que teníamos nosotros lo llevaron a la India. Y ahora lo escucho a Deepak Chopra, porque él es médico hindú y muy bueno. Y veo los médicos argentinos que salen ahora con el plan cubano, que no saben nada, porque los médicos en Cuba hacen taxista, lavacopa, lavaplatos. Pobre gente, ¿no? Porque el que maneja el gobierno
está multimillonario y el pueblo lo tira bien abajo. Y acá hicieron eso. Acá en la democracia nos hicieron pelota los sistemas de estudio, encima de que no tenemos formación, porque la formación católica y cristiana es muy deficitaria y tiene muchas fallas. Y yo le agradezco a que haya podido conocer al budismo y saber que el paso era algo que no era tan importante, sino ser feliz y aliviar a todos los que están alrededor nuestro. No hay otra respuesta. Gracias Norberto. Jari, ¿vos querías decir algo al respecto? Bueno, nada, el punto sobre esto final es que sabemos que este momento es inevitable, que va a llegar para todos nosotros. Todo lo que tiene inicio tiene un fin. Entonces, nada, estamos estudiando un proceso espiritual, un conocimiento para llegar preparados, como decía Pedro, para llegar preparados a este momento, para que no nos tome por sorpresa lo que nos está pasando y sobre todo llegar lo más liviano posible de culpas, cosas que nos pesan en la espalda, en la conciencia, ¿no? Que eso es lo que no nos deja salir en paz de este mundo material, ¿no? Pensamos que todavía somos muy importantes y muy indispensables para el mundo. Si nosotros nos vamos, ¿qué van a hacer todos ellos sin mí? No somos tan importantes, ¿no? Tenemos que estar preparados para ese mundo espiritual que nos espera, que es de donde pertenecemos. Realmente estamos aquí por un error, que quisimos salir del mundo espiritual para venir acá. Muchas gracias. Sí, gracias Raúl, gracias. Cuando uno se purifica mediante la inteligencia, se mantiene en el plano de la modalidad de la bondad. De esa manera uno se vuelve dueño de la mente y siempre está en trance. Uno no está pegado a los objetos que complacen los sentidos y en sus actividades se encuentra libre del apego y el odio. Esa persona no tiene ego falso, porque no acepta que es el cuerpo. Tampoco tiene el deseo de que su cuerpo se vuelva gordo, fuerte, etc., aceptando para ello una gran cantidad de cosas materiales. Como esa persona no tiene ningún concepto corporal de la vida, no está falsamente orgulloso. Ella se satisface con todo lo que se le ofrece por la gracia del Señor y nunca se disgusta en ausencia de la complacencia de los sentidos. Así que cuando ella se libra por completo del ego falso, queda desapegada de todas las cosas materiales y esa es la etapa de la comprensión Brahman del ser. Cuando uno está libre de la concepción material de la vida, se vuelve apacible y nada lo puede agitar. La Prabhupada,